Hola. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? ¿Os ha llevado a algún sitio? ¿Os ha trasladado? ¿Habéis notado las octavas, las proporciones? ¿Os ha hecho soñar? ¿Ha activado muchas áreas de vuestro cerebro? Veo humo, así que no está mal, no está mal. Bueno, pues estoy encantado de estar aquí. Agradezco muchísimo a los organizadores que me hayan dado la oportunidad de poder contar un poco en qué consiste ese trabajo que tanto me gusta ahora, después de haber hecho el cambio. Yo voy a contaros una forma de acercarnos a la ciencia. Ya sé que la ciencia dicen que no mola, la gente que la estudia, yo entre ellos tuve que hacerlo, pues te da bastantes sorpresas negativas, parece que está todo demasiado complicado, demasiado cerrado, todo por memorizar, como que no hay espacio para la creatividad o para las ganas de hacerte preguntas abiertas, que no estén cerradas, que no salgan en el examen, que puedas preguntarte una cuestión sin datos, que puedas convertirte en un científico sin tener que tener una enciclopedia de fórmulas en tu cabeza. Y bueno, pues lo que voy a contaros hoy es un poco una perspectiva desde mi experiencia docente a mi experiencia actual como divulgador, que utilizo a menudo para hacer llegar la ciencia a los estudiantes o al público en general. Como divulgador tengo la obligación de dar a conocer la ciencia porque está financiada con dinero y hay que gastárselo en ello y merece la pena que se invierta en ciencia, pero hay que explicar por qué. Y bueno, pues no se me ocurre mejor manera que acercarnos a la ciencia a través de algo que la haga atractiva por el vehículo en sí mismo, no por la propia ciencia, y es a través de la ciencia ficción. Por eso mi ponencia va a tratar de contaros un poco lo que puede ser aprender ciencia con la ciencia ficción. No sé cuál es vuestro nivel de ciencia, pero bueno, vais a sufrir un examen exhaustivo de conceptos científicos. Vais a ver preguntas a través de imágenes. Yo voy a utilizar la pantalla para mostraros imágenes porque la ciencia ficción es una manera de contar historias. Lo que pasa es que es una manera de contar historias que tiene un soporte que, bueno, pues podríamos definirlo. Hay quienes lo han definido antes que nosotros. Yo conozco gente que escribe ciencia ficción y, bueno, pues lo que sería una posible definición de ciencia ficción sería esta. Perdonad que no se vea muy bien la letra, pero viene a decir algo parecido a lo que os digo yo ahora mismo. Sería, lo que estamos haciendo es narrar una historia, pero lo hacemos en unos parámetros que son libres absolutamente. Es decir, yo puedo cambiar las coordenadas de mi historia. Yo puedo contar una historia de amor maravillosa en otro planeta, o en otra galaxia, o en otro universo. Puedo hablar de otros lugares, puedo viajar a ellos, puedo imaginar otros fenómenos, pero si os fijáis bien, parece que necesitamos tener un anclaje que sería el anclaje que nos da la ciencia. El nombre ciencia ficción puede llevar a equívoco porque cuánto es de ciencia y cuánto de ficción. Si aparece ciencia delante será porque es más ciencia que ficción. Podría ser, pero en principio tenemos que tener presente que es una ficción, y es una ficción basada en la ciencia. Así que de alguna manera tenemos las alas para volar en un recorrido por una narración imaginaria, pero también tenemos que tener los pies anclados en la ciencia. Eso no nos va a impedir volar, lo que pasa es que nos va a decir, nos va a marcar de qué manera hagamos este vuelo. Hay muchas formas de definir la ciencia ficción. Yo he elegido esta, ya os digo, de dos autores que son conocidos. También hay otras. Ahora pasa la diapo, no os preocupéis. Tenéis mundos imaginarios. Esa podría ser una definición también, ¿veis? En una tecnología actual que avanza a pasos agigantados, tenemos una opción tremenda de poder dejar esa imaginación volar y también preguntarnos cuestiones que tienen que ver con nuestro futuro. Los ponentes que han
actuado, que han hablado antes que yo, habéis visto que han planteado esas preguntas, ¿no? Yo lo estoy haciendo desde la cuestión de la cultura científica. Para mí es muy importante que la cultura, que es una construcción del ser humano, dentro de esa cultura también está la ciencia. Y la ciencia ficción es una manera de vehicularlo a través de lo que serían esas disciplinas como pueden ser la literatura, donde arranca la ciencia ficción, o el arte. ¿De acuerdo? Esta definición de Isaac Asimov a mí me gusta, a mí también me gusta esta otra. A ver qué os parece. ¿Queréis viajar? ¿Os sirve un poco de guía? Cualquier universo es posible. Vamos a intentar viajar. Podemos hacer todas estas cosas en nuestros viajes. Una lista somera de qué tipo de contenidos podemos ver en ciencia ficción que nos pueden atraer desde la perspectiva de la enseñanza de la ciencia, pueden ser todos estos. Los he sacado de un trabajo de dos investigadores, de Fanny Petit y de Solves, que, bueno, Fanny hizo la tesis en esto, precisamente, en utilizar la ciencia ficción, en la enseñanza de las ciencias, y bueno, ellos hacen esa categorización que veis ahí en la pantalla. Fijaos que no está todo, pero cada uno es absolutamente abierto. ¿Veis que hay como dos mezcladas? Extraterrestres y vida en el universo. Parece como que se pueden solapar. Lo de vida en el universo lo digo porque la vida no tiene por qué ser con seres pluricelulares inteligentes, sino que puede ser simplemente como vida, por aquello de que trabajo en el Centro de Astrobiología. Ahí tenéis un listado de ellos. Por ejemplo, podemos ver imágenes como esta que veis ahora, que va un poco despacio, pero no pasa nada. ¿Cómo sé lo que viene? Los paso aquí. Los paso aquí, ¿vale? Es más rápido. ¿Os suena? ¿Sí? Os hago un spoiler, hay un señor dentro, pero bueno. Puede ser posible, puede no ser posible, podemos dejar volar la imaginación, podemos ir a otros planetas, podemos movernos por ellos, podemos construir allí civilizaciones, podemos tener los mismos problemas que los seres humanos tienen en la Tierra, podemos ir muy, muy lejos, podemos ir al Sol, podemos reactivarlo, podemos viajar en el tiempo, podemos ser varios yoes, podemos vernos a nosotros mismos en otros momentos, en otros lugares, podemos tener comunicación con máquinas, inteligencia artificial. Como veis, tenemos un montón de opciones a nuestra disposición. Todos estos elementos que están jugando desde la perspectiva de la ciencia están accesibles a que nosotros en el aula los pongamos delante de los estudiantes, para que ellos se enfrenten a la misma cuestión que se puede enfrentar un científico. Es una hipótesis de trabajo y verificarla o no. Cuando hacemos ciencia, lo que estamos haciendo en realidad es preguntar al universo, preguntarle con el método científico, es decir, no hacemos nada extraño, nos dotamos de una herramienta que nos permite sacar conclusiones que, digamos, nos permiten entender el universo. De esta manera podemos jugar con todos los elementos a nuestra disposición. Como docentes tenemos que preocuparnos de llegar al estudiante, de hacer que se sienta interesado en aprender. Es verdad que decirle que se interese por la ciencia, porque la ciencia es guay, mola decirlo, pero no funciona. Si podemos buscar la manera de que ellos se sientan atraídos por la ciencia, porque la ciencia responde a preguntas que nos hemos hecho siempre. Es una cuestión quizá de que solamente tienen que conocer de qué manera un científico se hace esas preguntas. Cuando yo me pregunto como astrobiólogo si existe vida fuera de la Tierra, es una pregunta que se puede hacer un poeta, o se puede hacer un pintor, o se puede hacer alguien en su casa. Es decir, que son preguntas que uno tiene. El científico lo que hace es intentar responder a esa pregunta utilizando el método científico. Y de ahí viene todo lo que sería todo el desarrollo científico, en todas las disciplinas, desde la química, la biología, la geología, planetología, física, astrofísica, ingeniería, matemáticas, y podría seguir con todas las mezclas. ¿De acuerdo? Así que uno puede decir, bueno, pues la ciencia atrae y la ciencia ficción también. Estos son, por ejemplo, periódicos de verdad. En la época marciana, yo, como trabajo en este tema, sabéis que Marte está siempre de moda, por el agua. Marte y el agua están siempre de moda. Pero hay momentos de la historia donde Marte fue on fire, trending topic, que no podéis imaginar.
Entonces, cuando Percival Lowell, después de Schiaparelli, digamos que a finales del 19, comienzos del 20, empiezan a observar Marte con telescopios muy buenos, muy potentes, se les va la pinza completamente. Se les va la pinza y empiezan a ver cosas como esto, por ejemplo, que había un gran organismo vegetal en Marte. Y esto sale en portada a 5 columnas. ¿De acuerdo? Es como si lo ponemos en El País hoy. Percival Lowell cree observar canales en Marte y, como los estudia en el tiempo, los ve evolucionar, es decir, obras de ingeniería que van surgiendo, con lo cual hay civilizaciones en Marte, con lo cual no estamos solos. ¿Y cómo son los marcianos? ¿Cómo nos comunicamos con ellos? ¿Cómo serán los marcianos? Hay gente que piensa cómo pueden ser los marcianos. Han desarrollado su capacidad craneal, hablan, no hablan, escriben, son poetas. ¿De acuerdo? Es decir, que hay un montón de opciones donde uno puede dejar volar la imaginación en todos los sentidos. Nosotros podemos utilizar esto. ¿Por qué Lowell pensó eso? ¿Estaba equivocado? ¿Estaba loco? ¿Con los datos que él tenía, sus conclusiones fueron correctas? Eso es estudiar ciencia. Cuando uno hace ciencia y toma datos, con los datos que tiene uno tiene que tomar la determinación de poner un modelo. Si los datos se ajustan al modelo, voy bien. Si se me va un poco, ¿no?, la cabeza y quiero que mis datos se ajusten, puedo tener un problema. Ese problema puede significar que me voy de la ciencia y entro en la especulación pura y dura. Tengo que tener presente eso. Eso se puede trabajar en el aula y tiene que ver con los planteamientos de cómo la ciencia nos permite entender el funcionamiento del universo. De esa manera hacemos un planteamiento multidisciplinar, no solamente a cuestión de ciencia pura y dura o de aparato matemático que necesitamos para que esa ciencia tenga una validez universal, sino que también podemos jugar con aspectos personales. ¿Queremos que haya vida en el universo? ¿Qué pasaría si hoy en el periódico hubiera salido que hemos encontrado vida? ¿Qué haríais? ¿Saldríais corriendo? ¿Seguiríais? ¿Seguiríamos aquí? ¿Me iría yo corriendo? ¿Entendéis? Son preguntas interesantes. Algún día puede ocurrir. Algún día puede ocurrir. Esto que os cuento del siglo XX, comienzo del siglo XX, no hacía que la gente saliera por la calle, pero en principio hacía que la gente se preocupara. Aquí veis, por ejemplo, imágenes de la Guerra de los Mundos, cómo se imaginaban, ¿no?, los artistas. Os pongo noticias de verdad, papers científicos, publicaciones científicas en Nature, una revista que sabéis que es importante. 1959, dos señores proponen comunicarnos con el universo. Comunicarnos con el universo. Se llama búsqueda de tecnofirmas. Búsqueda de tecnología más allá. Comunicación. La palabra vehiculada a través de la luz. Qué bonito, ¿verdad? Intentar si alguien nos oye, alguien nos entiende, alguien nos responde. ¿Os suena el nombre de Carl Sagan? Carl Sagan hizo un planteamiento cuando la nave Galileo fue hacia Júpiter, a finales en los años 90. Él propone una cosa curiosa, y es, cuando la nave Galileo sale de la Tierra, tiene que hacer varias, lo que llamamos asistencias gravitatorias. Para coger velocidad y llegar a Júpiter, que está muy lejos, no nos basta el impulso inicial. Y lo que necesitamos es que pase cerca de otros planetas para que ese impulso gravitatorio, ese acelerón que le da el planeta, le permita llegar a Júpiter. Bueno, pues él propuso una cosa, y es, ¿por qué no miramos con las cámaras de Galileo, esa nave espacial, por qué no miramos a la Tierra? A ver qué mide. A ver si eso nos da alguna pauta de la presencia de vida en este planeta. Eso se llaman biofirmas. Tecnofirmas y biofirmas son elementos científicos, quiero decir, de ciencia, de verdad, que permite avanzar a la ciencia, pero también permite que la imaginación vuele. Con esto se puede trabajar. ¿Cómo podríamos saber que en un planeta hay vida, por ejemplo? ¿Cómo podemos tener la absoluta certeza? Cuando vamos al cine, añadimos a lo que sería el uso de los sentidos, digamos que la integración sensorial de la lectura, que nos activa todo el cerebro, está ahí. Cuando esa activación sensorial eliminamos la variable Jorge Javier y ponemos una variable de este tipo, la cosa cambia, porque yo creo que con este tipo de imágenes no se te desactivan como con el Sálvame, sino que te potencia un poco más. Aquí hay elementos que uno piensa, le hacen pensar. Esto es una peli,
está grabada y por lo tanto no es real. Y uno dice, joder, qué bien lograda está, qué bien hecha, qué guay, qué tal. Bueno, la realidad es todavía más molona. Esta es de verdad, es una foto de verdad. La persona que ha hecho la foto está reflejada en la escafandra del que la está recibiendo. ¿Veis que no se le ve la cara? A los actores se les ve la cara, lógico, no les van a pagar una millonada para que no se les vea la cara en la peli, ¿no? Entonces, a los de verdad no se les tiene que ver la cara, están allí para trabajar. ¿Veis? Son fotos de verdad. ¿Veis el compañero que le hace la foto, ahí oculto? Al final, se le ve. Ahí está, con la cámara, haciéndole la foto. Es decir, que es increíble que tenemos aquí ya esos elementos para trabajar en ciencia. Microgravedad, están flotando en el espacio. Flotas en el espacio. ¿Por qué flotas en el espacio? Yo he visto películas de naves espaciales que los señores están sentados. Están sentados en una nave espacial que puede estar yendo de un planeta a otro. Y van sentados, o están trabajando, sin ningún problema. Están en el pasillo, trabajando, pero yo cuando veo imágenes de verdad, de la Estación Espacial Internacional de verdad, con astronautas de verdad trabajando, les veo flotando. No hay sillas en la ISS. ¿Para qué? Antes que no te gustaría llevar con el... Ay, a ver si me puedo sentar. ¿Entendéis? Mirad la manzana, mirad el pelo de ella. ¿Os imagináis? Intentar hacer eso en una peli mola, ¿no? En Laika se te va todo el presupuesto para conseguir que un personaje con el pelo largo tenga que tener el pelo así. Y en cambio, la gente que está en la ISS, todos los días, tenéis un canal 24 horas. Podríamos conectar ahora y verles lo que están haciendo. Están ahí en ingravidez. Cuando tenemos ingravidez, tenemos fenómenos interesantes que se pueden estudiar desde todos los puntos de vista. La microgravedad afecta a las plantas porque no saben dónde está arriba y abajo. Por lo tanto, ¿cómo podemos conseguir que una planta sepa que tiene que crecer en un sentido el tallo y en otro la raíz? O una llama, por ejemplo. Una llama, sabéis que tiene una dirección bastante privilegiada y conocida. En microgravedad no tiene dirección, con lo cual es esférica. ¿Vale? ¿A qué molaría, diciéndolo sin que me oiga nadie, que hubiera un incendio en la ISS? Porque la llama sería genial. La gente no apagaría el fuego simplemente por verlo. Cómo está saliendo ese fuego, cómo sale ese fuego. ¿Vale? Que no salga de aquí, por favor. En microgravedad podemos ver fenómenos que no se ven en otro caso. Mirad, un fenómeno como este. Eso ocurre en microgravedad. Ese giro del eje, de la pieza, en forma de T, solamente se da en microgravedad. No soy capaz de reproducir el nombre del efecto, pero es el nombre del apellido del astronauta al que primero le pasó eso. Fijaos que eso te ocurre cuando desenroscas jugando una pieza. Es decir, que si la desenroscas normal no te pasa, pero cuando la desenroscas jugando, te pasa eso. Es un giro de 180 grados que se produce en microgravedad. ¿Cómo lo estudiamos? Y es real, no estamos haciendo trampa. Podemos hacer ciencia con eso, ¿entendéis? Son elementos que están ahí a nuestra disposición. Cuando vemos imágenes de planetas en películas, asociamos los planetas pues, a muchas cosas que podemos identificar con nuestro sistema solar. Aquí tenemos el comienzo de una saga. Algunos lo vivimos en directo, en 1977. ¿Vale? Yo lo viví en Madrid, en el Real Cinema Cinerama, y fue flipante. ¿No os podéis imaginar ver salir las letras así? Una sensación como de, ¿vale?, de agarrarte ahí y decir, Dios. Bueno, pues esta es la primera imagen de esa saga. El planeta de abajo es un planeta que parece este planeta, que es de verdad. Esto es una imagen real del planeta. ¿Le reconocéis el planeta? Este es el Monte Olimpo, los 3 montes Tarsis, y un poquito por allá se ve el Valles Marineris. ¿Os suena? Marte. Ahí tenéis Marte. Pero tenemos, por ejemplo, planetas ficticios como este, que es el planeta Coruscant, que está muy civilizado, todo está lleno de ciudades que se ven ahí, ¿verdad? Si vemos nuestro planeta, también está civilizado, ¿veis? ¿Os veis ahí? Estabais ahí, en esa foto. ¿No os reconocéis? Pues estabais ahí. Muy bien. Como veis, entonces, yo puedo plantear preguntas científicas correctas desde el punto de vista de la ficción. Yo jugaría con 2 elementos que están siempre presentes en la ciencia y en la ciencia ficción, por supuesto, porque es una cuestión humana. Una es la curiosidad y otra es la imaginación. La curiosidad
y la imaginación. La curiosidad está debajo de la ciencia, siempre. Es lo que nos mueve, el afán por saber. Y la imaginación es lo que nos permite dar ese paso hacia lo desconocido, ese paso en las hipótesis, arriesgadas o no. Eso es lo que nos permite plantear cuestiones desde la ciencia ficción que se pueden convertir en ciencia real. Y viceversa, científicos que pueden dejar volar su imaginación pensando qué podría pasar en el futuro. ¿Vale? Me gustaría que lo veáis todo esto como reflexiones, para que os hagan pensar, sobre todo para que lo planteéis como una herramienta para que la docencia, en este caso la enseñanza de las ciencias, pueda significar ese punto de interés que a lo mejor el alumnado no tiene a priori. Una imagen real de la Estación Espacial Internacional, ahora mismo, como está, ya está completa, da una vuelta cada 90 minutos alrededor de la Tierra, a unos 400 kilómetros, ¿de acuerdo? Los astronautas ven amanecer y atardecer muchas veces cada día, ¿vale? Pero ven una Tierra preciosa, y me parece que no la ven plana, por lo que cuentan, no la ven plana. Hay gente que no les da la credibilidad que tienen, pero bueno, ellos no la ven plana. Podemos pensar en una nave que, basándose en esa, pueda viajar mucho más lejos. Podemos poner un elemento circular que genere una gravedad imaginaria, ficticia, que haga que los astronautas se peguen a las paredes de fuera y caminen, y podemos viajar donde queramos. Podemos viajar a otros planetas. Estos son planetas de esa saga, ¿no?, de películas. Y bueno, cada planeta es de su padre y de su madre. Los hay muy diferentes, entre sí, muy raros. Pero mirad, estas son imágenes reales de nuestro sistema solar. Imágenes de verdad, de naves que se han posado en esos lugares y han hecho fotos. Y las tenemos delante. Podemos hablar de ellas, de sus atmósferas, de sus suelos, de sus características, de sus composiciones, de sus minerales. Todo eso lo podemos tratar. Y todo eso lo tenemos a mano. Tenemos, por ejemplo, ¿veis? Si os fijáis en Itokawa, que es el penúltimo, es este de aquí que está a mi izquierda. Aquí a la izquierda lo tenéis, Itokawa. Y aquel de allí es el Ryugu, que es un asteroide que ahora mismo los japoneses han conseguido posar 3 navecitas en él. Ahora mismo. Esta foto es del 21. ¿21? Sí. Hace nada. ¿Veis? Nos hemos posado en un asteroide. Tenemos la tecnología para hacerlo. Podemos trabajar sobre ello en el aula. Es ciencia ficción, se mezclan. Tenemos ahí un planeta con 2 soles. ¿Cómo son los días? ¿Cómo son los atardeceres? ¿De qué color se pone el cielo? ¿Cómo son los equinoccios, solsticios? ¿Hay estaciones? ¿Tenemos un planeta como este, que es el nuestro? No, este es Marte. Se ve un poco oscuro, lo siento. Le podemos poner gente encima. Esta se ve un poquito más clara. ¿Podemos habitar Marte? ¿Seremos capaces de llegar a Marte? ¿Tenemos un sistema solar por descubrir? ¿Seremos capaces de poder llegar a esos lugares donde las gravedades son diferentes? Os quiero poner un ejemplo. Mirad, este es un señor que está en un sitio donde dicen que no hemos llegado nunca. Y tiene que hacer una toma de medidas en el suelo. Tiene que clavar un clavo, una especie de sonda que va a medir temperatura en la Luna. Y va a tener un pequeño problema. Okay. We see that one went all the way in. Not quite. Mirad, que no lo consigue a la primera. Ahora casi, tampoco. Y ahora sí. Este señor está en la Luna. Podríamos decir que no está en la Luna. Podríamos decirlo. Pero el traje que lleva pesa 150 kilos. En la Luna pesa menos. Pesa 6 veces menos. En la Tierra eso no podría hacerlo. Con cables seguramente, de una forma muy complicada. Pero esto solamente puedes hacerlo en la Luna. ¿De acuerdo? Podemos estudiar todo eso. Ahora mismo tenemos programas de fotogramas que nos dan datos de todo lo que está pasando. Si a un astronauta en una imagen real se le cae una pieza al suelo en la Luna, se puede medir a qué velocidad y aceleración está cayendo y se puede deducir la aceleración de la gravedad en ese lugar donde lo está haciendo. Y si esa aceleración de la gravedad no coincide con la terrestre, ese señor no está en la Tierra. O está en una cámara que han conseguido simular esa gravedad, que me parece mucho más caro, parece, que llevarlo a la Luna.
¿Vale? Todo esto tiene un lado oscuro, lógicamente. Os cuento un poco el lado oscuro. A ver, la ciencia, vale, todo el mundo piensa que la ciencia es sobre todo los que trabajamos o la hemos enseñado, nos gusta y nos parece interesante y nos parece atractiva. Pero es verdad que el camino de abajo, que no se ve mucho, es un camino monocromo. Es un camino que hay que recorrer. Y es verdad que cuando uno recorre ese camino, ostras, a veces como que cuesta. Si a uno le ponen un parasol multicolor, como que le da más gustillo pasar. Y entonces uno como que consigue, venga, sé que tengo que pasar por aquí, pero con estos colorines quizá me viene mejor. Eso puede significar la ciencia ficción en la enseñanza de la ciencia. Me puede permitir crear un camino más interesante para alguien que a priori no tiene un interés por la ciencia. Podemos decirle a esa persona que todo es ciencia, todo. Podemos verlo con la perspectiva del de arriba o con la perspectiva del de abajo. Evidentemente, la perspectiva de abajo es más Sheldon Cooper, eso lo entiendo. Y entiendo que no llegamos a ese punto todos, pero todo está así, todo tiene su ecuación, todo tiene su explicación científica, todo. ¿Vale? Todo lo que veis ahí. ¿Por qué me enamoro? Pues a lo mejor alguien lo encuentra científicamente, a lo mejor no merece la pena saber por qué uno se enamora científicamente, sino simplemente disfrutar el placer de enamorarse. Pero en principio todo tiene una posibilidad de ser estudiado desde la perspectiva de la ciencia. No es reduccionismo, sino, yo creo, curiosidad. ¿Vale? Evidentemente, tenemos que tener los pies en la tierra. Tenemos que tener los pies en la tierra. Pero oye, no viene mal si a uno se los levantan un poquito y nos separan un poquito del suelo. ¿Vale? Pero en principio, ya os digo que dejad volar la imaginación porque está ahí en los chavales sobre todo. La ciencia es esto, la ciencia es interrelación. Esto se llama el metro de la ciencia, salió en la revista muy interesante, y está todo relacionado. Hay nodos que son genios. Esos dos nodos que veis grandotes, sabéis quiénes son, ¿no? Un señor británico, un poquito raro de carácter, dicen las malas lenguas, pero un genio. Y el del centro es un señor alemán, que era un genio también en lo suyo, pero parece ser que no le gusta ir a clase. Entonces veis que, en principio, nadie está libre de ser genio. Aquí podéis estar, yo puedo estar aquí rodeado de genios, sin saberlo. Así que planteaos que, de alguna manera, tenemos que conseguir que en la sociedad actual la ciencia sea vista como una parte de la cultura. Esto es cultura. Y la cultura es un bien de todos y tiene que ser no solamente preservado, sino también potenciado. La ciencia es una pata más de esa silla, ¿no? O de esa mesa. Esta es la primera imagen de otro planeta que vemos en la Tierra, ¿vale? Si podéis ver, leed la frase que dijo Ray Bradbury, escritor de Crónicas Marcianas, cuando vio esta foto. Yo no os la reproduzco, quiero que la busquéis y la leáis, a ver qué os parece, ¿vale? Y luego me lo decís. Si lo veis, como tenéis internet todos y tenéis wifi, lo podéis mirar, así tenéis un poco de deberes. Pero es Marte, la primera imagen de Marte. Esta es una imagen real de Marte, con un rover. Esto es una imagen real de Marte, con otro rover. ¿Veis el fondo difuso? Ha habido una tormenta de polvo hace poco. Sabéis que estamos en Marte, estamos saliendo de una tormenta de polvo global, planetaria, y esta es una foto donde se aprecia claramente que el fondo está difuso precisamente por eso. Pero podemos poner historias ahí, podemos hacer que personajes estén ahí, pasando penurias, dificultades o lo que sea, les podemos poner en Marte. Podremos estar nosotros en Marte también. Nosotros ya hemos estado en la Luna, con lo cual estar en Marte también será factible. ¿Vale? Evidentemente, tenemos la opción de dar un paso más e imaginar tecnológicamente ser capaces de construir otros cuerpos planetarios. Este quizá un poco me guste menos por aquello de que es un poco destructivo, pero en principio seríamos capaces de llegar a ese punto. Siempre tenemos que tener claro que hay que parar en algún punto. En algún punto tenemos que tener los pies en la tierra y ese punto debería ser un poco la cuestión que nos permite enseñar ciencias con la ciencia ficción y es utilizar ese método científico como guía. Un autor de ciencia ficción tiene la completa libertad de desarrollar una historia basándose en lo que quiera. En la medida en la que mejor asienta en las raíces de la ciencia su historia, es más interesante desde el punto de vista didáctico. ¿De acuerdo? Y entonces eso nos permite a los estudiantes atraerles hacia la ciencia por la mera cuestión de intentar entender
lo que está pasando ahí. Si tuviera que daros conclusiones, ¿vale? Si tuviera que daros conclusiones, simplemente por dejar algo escrito y que lo veáis en la pantalla. Yo creo que, desde mi punto de vista, el potencial de la ciencia ficción en la enseñanza de la ciencia es enorme desde todas las perspectivas. Podemos tratar todas las disciplinas científicas, ¿de acuerdo? Ya os digo, desde la biología, la química, la geología, la física, las matemáticas, la astrofísica, la planetología, la geología planetaria, la genética, todo, ¿vale? Si tuviéramos que decir en qué planteamiento docente o didáctico podemos hacerlo, pues desde ese enfoque ECBI, que es Enseñanza de las Ciencias basada en la investigación o la indagación, yo creo que casa perfectamente con ese enfoque, que parece que es un enfoque bastante adecuado para esa máxima de enseñar ciencias haciendo ciencia. Entonces, no hay mejor manera que enseñar ciencia que haciéndola, de manera que ese enfoque por indagación viene bastante bien. Para dejaros palabras clave, como hizo antes el ponente, yo quiero que os quedéis con palabras también, ¿vale? A ver si lo consigo. Yo las he puesto en amarillo. Despertar el interés por la ciencia. ¿Podemos conseguirlo con la ciencia ficción? Yo creo que sí. Entretener. Podemos despertar el interés. Despertar la necesidad de saber. Asombrarles, llamarles la atención. Podemos conseguirlo, ¿verdad? Un agujero negro. Voy a pasar a través de un agujero de gusano a otro sitio, a otra dimensión. Y me voy a encontrar conmigo mismo. Y me voy a decir hola. Y no va a oírse una explosión. Puedo despertar la necesidad de investigar, de desarrollar esa aplicabilidad de la ciencia, aunque sean errores. Utilicemos los errores de las películas de ciencia ficción también, o de los libros de ciencia ficción. Cuando cuentan cosas que son imposibles, trabajemos sobre ello, también es posible. Así que podemos desafiar a los estudiantes a que aprendan de esa manera. ¿De acuerdo? Y luego, pues evidentemente, como forma de cultura, estimular siempre la reflexión crítica. Yo creo que es importante que nos preguntemos, pues, por qué investigamos, por qué somos científicos, que ese afán de saber a dónde nos lleva, esa forma de inspirar nuevos científicos, ¿no? Y bueno, pues os dejo esta pregunta al final. ¿A qué estamos esperando? Muy bien, pues muchas gracias.